Este video está dedicado a las personas que quieren entrar a la religión de los Testigos de Jehová, a fin de que se lo piensen dos veces. Bet Sarim, o Casa de los Príncipes, es una mansión construida por los Testigos de Jehová en el año 1929. Está ubicada en el 4440 Brayburn, en San Diego, California. Se hizo con el propósito de que la casa pudiera alojar a los personajes bíblicos de Abraham, Isaac, Jacob y fieles profetas de la antigüedad cuando resucitasen. Su mismo nombre hace referencia a eso, cosa que nunca ocurrió y llenó de vergüenza a los testigos. Ya no se comenta nada al respecto. El uso real de la mansión fue como residencia de invierno de Joseph Franklin Rutherford, segundo presidente de la Watchtower durante 13 años. Esta profecía falsa se hizo en 1925 y aunque no se cumplió, se decidió realizar la mansión para sus futuros huéspedes 4 años después. Existe también una segunda propiedad muy poco mencionada, llamada Bet Shan, al lado de Bet Sarim. Rutherford dejó marcado en su testamento que debería ser sepultado en Bet Sarim, pero no le fue concedido el permiso. La sociedad construyó una cripta para Rutherford en los sótanos de Bet Sarim poco antes de su muerte. Esta cripta nunca llegó a ser usada y la casa fue vendida en el año 1947. Rutherford vivió como millonario en el nombre de Dios. Por esta razón los testigos de Jehová ya no tienen presidentes o profetas, sino un cuerpo gobernante. Puedes visitar la mansión con tu familia si gustas. Como es privada, puede que no te dejen entrar, pero podrás tomarte fotos fuera como recordatorio de la fe ciega. Un bello recuerdito. Los testigos de Jehová han hecho una cantidad enorme de profecías falsas. Pongan pausa al video para analizar cada una de ellas. La Watchtower profetizó el fin del mundo para los años 1914, 1917, 1918, 1925 y 1975. Como no ocurrió el fin, los testigos dijeron que Cristo empezó a gobernar de manera invisible desde el año 1874, pero después cambiaron la fecha a 1914. Charles Taze Russell fue el primer presidente de los Testigos de Jehová, antes conocidos como estudiantes de la Biblia. Creía que la Gran Pirámide de Giza corrobora la Biblia y de ahí profetiza que la fecha de 1914 es el fin del mundo. Tanto creía en la pirámide que tras su muerte se colocó un monumento conmemorativo en forma de pirámide en el cementerio en donde se le entierra, la cual no es su tumba pero está en el mismo cementerio, y que aún puede verse en el cementerio Rosemont United, por si gustas visitarlo. Tiene la simbología que tenía la Watchtower al principio, en forma de una cruz. Es triste ver cómo una de las creencias principales de los testigos se basa en una pirámide egipcia. Rutherford publicó en 1920 el libro Millones que ahora viven no morirán jamás. Además profetiza que en el año 1925 se produciría la venida de los profetas Abraham, Isaac y Jacob, lo que daría comienzo al reinado milenario de Jesucristo. El libro da indicaciones de cómo sobrevivir al cambio mundial y de este modo no morir jamás. Creo que solamente Chabelo y la reina de Inglaterra pueden cumplir esta profecía. La Watchtower culpa a sus propios miembros por dichas profecías falsas, cuando en realidad ellos fueron los que los trajeron a colación. Muchos testigos vendieron sus casas y pertenencias debido a que el fin estaba cerca. La Watchtower profetizó que el fin llegaría antes de que se muriera la generación de 1914. Toda esa generación ya murió, por lo tanto la Watchtower y su cuerpo gobernante son falsos profetas. Yo mismo tengo el libro Usted puede vivir para siempre en el paraíso en la tierra. En él dice claramente que la generación de 1914 sobrevivirá para ver el fin del mundo. En estos días los testigos enseñan una explicación muy complicada de que en realidad son las personas que vivieron con la generación de 1914 las que vivirán el fin del mundo. Puras excusas para sus mentiras.
Reflexiona lo siguiente que se encuentra en Deuteronomio. Cuando un profeta hable en el nombre del Señor, si la cosa no acontece ni se cumple, esa es palabra que el Señor no ha hablado. Con arrogancia la ha hablado el profeta, no tendrás temor de él. Los testigos de Jehová tienen características de una secta. Veamos las características de una secta y las compararemos con las de los testigos. Pausa el video para analizarlas mejor. Explicaré rápidamente algunas de ellas. Más adelante veremos las referencias que las demuestran. Te incitan a tener únicamente amigos miembros de su religión. Los demás son solo compañeros. Te aíslan si no cumples todas sus órdenes sin importar los lazos familiares. Controlan tu tiempo en actividades de la religión, en este caso, predicación. Te amenazan con la destrucción total si no cumples sus ordenanzas. Al principio se muestran como personas llenas de amor, pero cuando dejas de ser miembro eres considerado como un muerto para ellos. Controlan tu vestimenta, por ejemplo las faldas largas. Sus líderes son intocables y no se pueden cuestionar. Captan de manera constante nuevos miembros y salir de su religión es todo un martirio. La bibliografía de la Watchtower está plagada de mensajes subliminales, mensajes ocultos y casi imperceptibles para las personas en general. Yo me sorprendí mucho al ver que estos son reales, ya que cuento con varios libros de los testigos, y estos están repletos de significados ocultos o de doble significado. He aquí algunos. La mano del ser divino tiene una cara oculta, además hace el símbolo de Baphomet. Aquí aparece una mano diabólica en forma de garras. Aparece un ser con cara maligna, casi como la muerte. Cara oculta en la sotana. Otra cara oculta en la sotana. Aparece un carnero como retrato. ¿Quién en su santo juicio pone eso como adorno? El carnero es el símbolo del dios egipcio Amon-Ra y representa en los círculos elitistas de alta magia al mismísimo Satanás. En ediciones posteriores del libro, la Watchtower eliminó al carnero y puso una plancha. Si no tiene nada de malo, ¿por qué lo cambiaron? Aparece una cara en el dedo gordo. Aparece una cara en el brazo. Imagen plagiada de una revista llamada Stern, de la actriz Pascal Petit en forma sensual. Ella no era testigo. Observa la palabra sex, que significa sexo, oculta. Otra vez aparece la palabra sex. Además observa una cara que hay en la cueva. Símbolo masón del ojo que todo lo ve. Señal de Baphomet con los dos dedos hecha por el mismísimo Jesús. Aquí vemos más ejemplos del símbolo de Baphomet en publicaciones de la Watchtower. Existen muchísimos mensajes subliminales de imágenes al poner en el espejo, pero esas no las considero realistas o puestos adrede. Sin embargo, todos los que puse aquí sí son totalmente reales. Los testigos de Jehová separan familias. Ellos niegan que en realidad los no miembros no respetan sus creencias, pero son una cantidad exagerada de casos en que ocurre eso. Tal vez tú mismo veas cómo tus familiares testigos tienen contacto mínimo contigo, sino que nulo. No es por apatía, es porque su religión se los enseña. Aunque es inevitable algún contacto con mundanos en el trabajo, en la escuela y en otros lugares, tenemos que estar alertas para que la atmósfera mortífera de este mundo no nos absorba de nuevo. Tenemos que evitar el habla, la conducta y las actividades que son muy comunes entre los mundanos, pero que no están en armonía con la palabra de Dios. El peor de los casos ocurre cuando ya estás bautizado en la secta y decides salir de ella. Se les pide a sus miembros que ignoren a los ex miembros, que no les hablen o hasta que los saluden, inclusive en la calle, socialmente o en el salón del reino. Se hace un anuncio público ante la congregación para que se le empiece a considerar como una persona muerta en vida, inexistente para el resto de los miembros. A esto se le llama desociación. Esto ha destruido familias y vidas en verdad.
No importa si eres esposo, hijo, abuelo, tu propia familia te dejará de hablar. Ellos te dirán que preferirían que te murieras a que te salieras de su secta, que te considerarán como una persona muerta o que los consideres muertos a ellos. Investiga los miles de casos en que esto ha ocurrido a mucha gente. Velos en YouTube y siente su frustración y nostalgia. ¿De verdad dejarás que una secta arruine tu vida? Al menos en Rusia se pusieron al tanto respecto a esto, y se prohibió esta secta en ese país, principalmente por las muertes debidas a la falta de transfusión de sangre, pero de eso hablaré más tarde. Como anécdota particular, conozco a una señora mayor de edad que fue expulsada de esta secta, ya que sus múltiples hijos la iban a visitar y hacían fiestas en su casa. Ellos le decían que parara eso, pero ella prefería a sus hijos. ¡Qué mujer tan valiente! Por desgracia, la mayor parte de los testigos no tomarían esta decisión, preferirían a los ancianos de la Watchtower que a su propia familia. Cuánta hipocresía se denota cuando esta secta habla sobre la unidad familiar. Por desgracia, la señora ahora sufre depresión, y peor aún, cualquier testigo que se vea sometido a esto entrará también en depresión. Pudiera ser posible eliminar casi todo contacto con tal pariente, aun cuando hubiera ciertos asuntos de familia que exigieran comunicación. Ciertamente esto se mantendría al mínimo. Las siguientes imágenes son sacadas del libro Organizados para efectuar nuestro ministerio. Te sorprenderá enormemente el nivel de apatía que existe para con los expulsados y el por qué te incitan a apartarte de la sociedad. En la descripción te dejo un video de cómo gracias a los extremismos de esta religión se ha llegado al asesinato. Es un programa de Investigation Discovery, Creencias Mortales. La versión que utilizan los testigos de Jehová de la Biblia se llama Traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras. Ellos presumen que esta es la versión más exacta de la Biblia. Sin embargo, esta versión es fuertemente criticada por expertos, debido a la enorme cantidad de cambios que le hicieron para que ésta concordara con sus ideas religiosas. Esta Biblia no menciona el nombre de ningún traductor, sino que solamente menciona que lo tradujo un comité. Esto no debería ocurrir, ya que no se cuenta con credibilidad ni sustento a dicha traducción. Revisen cómo se debe de poner el nombre de las personas que tradujeron otras versiones de la Biblia, por ejemplo la Biblia de las Américas. Hasta en las novelas que les ponen el nombre del traductor, mejor aún debería decirlo en una traducción bíblica. El nombre Jehová fue usado 237 veces en el Nuevo Testamento, al decidir el equipo de traductores reemplazar los términos griegos Kyrios, Señor, y Theos, Dios, por Jehová. Si tú revisas cualquier versión de la Biblia, no encontrarás Jehová en el Nuevo Testamento. Esto ocurre en todos los idiomas también. Ellos argumentan que los manuscritos actuales no son los originales y se ha quitado la palabra Jehová reemplazándola por Señor. Se agrega porque es una de las bases doctrinales usar la palabra Jehová para referirse a Dios. Como dato curioso, nadie sabe en realidad cuál es el nombre real de Dios por cuestiones del idioma hebreo de no escribir vocales. La versión más correcta y directamente dicha por judíos es Yahweh o Yahvé, no Jehová. El Dr. J. R. Menti dice: es una sorprendente mala traducción, obsoleta e incorrecta. No es erudito ni razonable traducir Juan 1:1, la palabra es un Dios. Existen muchos comentarios de teólogos y traductores que afirman esto. La Biblia de los testigos está terriblemente adulterada. Te mostraré algunas de estas modificaciones. Tú mismo compáralas con tu Biblia. Existen muchísimos más versículos alterados por los testigos. Investígalos para que te sorprendas. La Watchtower asegura que es peligrosa la educación superior porque desperdicia tiempo valioso en estos últimos días, promueve el prestigio y el materialismo, muestra falta de fe e involucra malas compañías.
Los testigos dicen que la universidad es una muestra de falta de fe, de la gran tribulación, porque queda poco tiempo. Los jóvenes que tienen carreras informan de sentimientos de insatisfacción, ansiedad, depresión, paranoia y enfermedades físicas, como si el trabajo diario no causara esos estados. Altos ingresos no tienen prioridad para el cristiano. Las drogas y las bebidas alcohólicas se usan libremente y la promiscuidad sexual es la regla, no la excepción. Estas son algunas de las partes que dicen lo que los jóvenes preguntan, respuestas prácticas. Un libro de los Testigos de Jehová. Hay videos en YouTube, cuyos links te dejaré abajo en la descripción, donde los testigos comparan a la universidad con un burdel, donde la sexualidad se encuentra en cada esquina. La escuela estaría llena de pervertidos entonces, pero en cambio yo veo personas que quieren mejorar su calidad de vida. Se insta a tomar mejor un curso de mecanografía, mecánica automotriz y trabajos de media jornada, cosas que requieren poca inversión de tiempo y de dinero, con el fin de que todo su tiempo se lo dediquen a la predicación y el esparcimiento de la secta. Como caso personal, tengo una prima que era muy inteligente, siempre sacaba 10 en la escuela, y hasta la querían llevar a Japón por su inteligencia. Sin embargo, debido a que se introdujo en esa secta, prefirió no estudiar la universidad, alegando que no hay nada que le guste, que le cansa y desgasta mucho el estudio, y que la gente abusaba de su confianza, demostrando que los testigos son personas que consideran al resto de la sociedad como una mala compañía. Sin embargo, yo ya sabía que los testigos se incitaban a permanecer en la ignorancia, y que esas cosas que dijo solo eran una excusa que le enseñaron a decir los testigos, aún antes de que ella hiciera pública su decisión. Lo identifiqué cuando mencionó que Dios no solamente se fija en la inteligencia, sino en las cualidades. Les doy una recomendación. Estudie en la universidad. Ha sido la etapa más hermosa de mi vida y en la cual aprendí muchísimo como persona y educacionalmente. El conocimiento es poder. El libro de los ancianos, Pastoré en el rebaño de Dios, que es un documento que utilizan los pastores o líderes de las congregaciones, se muestra que ellos no denunciarán ante las autoridades los casos de delitos sexuales, sino que el abusador se entregue por su cuenta. El abuso será considerado de manera confidencial. En esta imagen se ve cómo se dice esto. Es del libro anteriormente mencionado en la página 132. Búscalo en internet, está en PDF para que lo compruebes y veas las barbaridades que dice. Yo lo llamo el manual del mal. En estos casos debe aplicarse la regla de los 2 testigos. Esta regla nos dice que se necesita que hayan 2 testigos ante cualquier pecado o acción malévola para tomar acción en un caso. Si no los hay, deciden no hacer nada, guardan silencio ante los abusos sexuales si no hay 2 testigos. Como si cuando te violaran estuvieran por ley 2 chismosos ahí esperándote a que termine el abusador para hacer algo al respecto. Los testigos de Jehová no aceptan transfusiones de sangre, ya que en la Biblia se menciona que no se debe de beber sangre, así que no importa si eres un bebé, un niño, un adolescente, un adulto o un anciano, ellos te dejarán morir, no importa que estés sufriendo. Ellos lucharán con los médicos para que no te donen sangre, llegarán con abogados tratando de evitar que te den la sangre que necesitas para vivir. Muchas veces no podrás elegir, ya sea porque eres menor de edad o porque estás inconsciente. Te dejarán morir, morirás por una secta maligna. Ya han pasado muchas veces esto. No se te ocurra aceptar la sangre porque prácticamente para ellos ya estarás muerto. No te volverá a hablar tu familia y todos te detestarán como al mismísimo Satanás. Ya han muerto miles de personas de esta forma, muchísimos niños y gente inocente e ignorante. ¿Cómo se le puede llamar provida a este tipo de religiones? Ellos ya tienen sus excusas, como usar métodos no sanguíneos y niegan la muerte de niños y dicen que los pacientes que no aceptan la transfusión se recuperan de mejor forma que las que sí la aceptan. Pero ve las noticias, ve el internet y verás la realidad.
Espero que todo esto te haya servido. Todo está referenciado para que lo busques por tu cuenta y para verificar su veracidad. Bienvenido a la libertad de pensamiento. Bienvenido a una vida sin sectas. Suscríbete por favor para continuar realizando videos y comparte con tus familiares y amigos testigos o que piensan serlo muy pronto para que lo piensen 2 veces.